Sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión orando al Señor. Padre Dios, te damos muchas gracias. Venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos concedes comenzar un día más con tu ayuda, con tu gracia, con tu presencia, con tu grande amor. Bendecimos tu nombre, Señor. Eres exaltado, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo a toda la verdad. Sean edificados los corazones de mis hermanitos. Señor mi Dios, danos la sabiduría. Te lo rogamos en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver la cita de Lucas, capítulo 18, verso 15. El título de esta transmisión es Como un niño. Dice así la palabra de Dios. Traían a él niños para que los tocara. Al verlo, los discípulos los reprendieron. Pero Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Muy bien, hermanitos. Podemos ver primeramente desde lo literal, cuando venían personas y se acercaban niños, los acercaban al Señor Jesús para que los bendijera, dice en Mateo, y aquí dice para que los tocara. Los discípulos, hermanitos, pues algo tenían en su corazón, cierto entendimiento también, de lo cual el Señor pues tuvo que corregir y enseñarles. Ellos, hermanitos, dice la palabra que los reprendían, como pensando que los niños tal vez no eran importantes, o que no era para ellos la bendición, o algo, hermanitos, de que no alcanzaban a recibir la bendición del Señor Jesús. Él los bendecía, dice en Mateo. Y bueno, los discípulos reprendían, tal vez, hermanitos, algún tipo de menosprecio, como diciendo: son niños, para ellos no, o causan molestia, o no lo necesitan. Pero, hermanos amados, el Señor Jesús aclaró esta postura, y esto también, hermanitos, lo hemos aprendido a través de la palabra, la importancia de los niños. Pues dice el 16, pero Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis. O sea, permitan que vengan. Los niños quieren de Dios, anhelan de Dios, y por así decirlo, hermanitos, les interesa escuchar de Dios. Ellos aprenden muy rápido, hermanitos, son muy receptivos, son como esponjas que lo absorben todo. Y ellos tienen, hermanitos, en su naturaleza un impulso, una necesidad por acercarse a su Padre Celestial. Hermanos amados, ellos no son repelidos, no tienen miedo. Hablando de lo humano, no le tienen miedo a la presencia del Señor, y en este caso a la presencia corporal del Señor Jesús. No le tenían miedo. Y, hermanitos, eso es buen indicio. Ellos también eran acercados por sus propios padres. Los padres consideraban que era bueno y necesario que el Señor Jesús los bendijera. Esto da a entender que los papás sí creían en el Señor Jesús, y por eso pensaban, considerando que el Señor, si los tocaba, si oraba por ellos, si los bendecía, realmente iba a surtir efecto. Entonces el Señor les aclara
de ellos, de los tales, es el reino de Dios. Y hermanitos, sin salirme de tema y tocando puntos sensibles en estas áreas, ¿qué pasa, mis hermanitos, cuando un niño perece, un niño muere? Hermanitos, viéndolo desde dos puntos de vista, ambos reales, pero la gente secular, la gente inconversa, no creyente, no salva, claro que tiene cierto criterio acerca de los niños. Por ejemplo, mis hermanitos, le mencionaba que son cosas sensibles, porque le voy a mencionar del último que ha acontecido. El salvajismo que han hecho los terroristas con niños, con bebés. Se dice, hermanitos, que también los niños que fueron secuestrados por los palestinos, o la organización terrorista, que fueron no solamente, hermanitos, asesinados, fueron violados, las niñas, pero también torturados, luego asesinados, y hasta hay niños que fueron quemados. No solamente, hermanitos, se conformaron a eso los terroristas, sino que también decapitaron bebés, les cortaron la cabeza a bebés. Un salvajismo, hermanitos, demoníaco, realmente. Bueno, la parte secular, hermanitos, claro que le duele, claro que esto los espanta, y hermanitos, ¿a quién no? Nada más de saber esto, hasta nosotros mismos derramamos lágrimas por el dolor, hermanitos, que eso conlleva. Bueno, eso es por un lado, porque se considera el sufrimiento del pequeñito, el terror de su rostro, el llanto por querer a su madre o a su padre. Muchos de esos bebés, y también niños chiquitos, también sus padres fueron asesinados. Otros, los papás están llorando a sus hijos, los quieren ver, y muchos todavía están en manos de los terroristas secuestrados. Hermanitos amados, eso es terrible. Todo cristiano que tiene amor en su corazón le duele, y por ende entendemos que también a nuestro Dios le duele eso. Bueno, es la parte natural, por un lado, hermanitos, el dolor que hay. Pero aquí dice la palabra de Dios que de los tales es el reino de Dios. Dice, de los niños es el reino de Dios. Y bueno, hermanitos, ahora viene la otra parte. La parte que también es real, es verdad. Y hermanitos, pero es después de que ya murieron esos bebecitos, esos niños. El dolor, hermanitos, que ha causado todo esto es inmensamente grave, grande. Bueno, pero la otra parte es de que si de ellos es el reino de Dios, entendemos que se fueron, hermanitos, los asesinaron, claro, pero están con Dios. En ellos, hermanitos, no es como con nosotros, los adultos, jóvenes o ancianos, o incluso adolescentes. Con ellos es, hermanitos, otro mover, porque un niño, y más los más pequeñitos, ellos no son reos de juicio. No hay acciones que los condenen, no hay toma de decisiones, no hay conciencia de la maldad, no hay voluntad para hacer bien o hacer mal. En otras palabras, no hay decisión para obrar mal. Y esto nos lleva a que no pasan por ningún juicio. De ellos es el reino de Dios. No se estima que algunos niños chiquitos se salvarán,
y que otros niños chiquitos se perderán en el infierno. No, mis hermanitos, de ellos es el reino de Dios. O sea, siendo que todavía están muy pequeñitos como para tener conciencia de lo bueno y de lo malo, no se les juzga de nada, hermanitos. Bueno, con esta base, este fundamento bíblico y teológico que dijo el Señor Jesús, entendemos, tienen pase directo al cielo. De ellos es el reino de los cielos, de los niños, los chiquitos. Gracias a Dios, ellos no son enjuiciados como uno, porque dice la palabra de Dios, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio, y ya se ha mencionado, de 7 tipos principales de juicios en la Biblia. Juicio para el pecador, juicio para la iglesia, juicio del gran trono blanco, juicio de las naciones, el juicio que se le hizo ya al enemigo. Él ya está enjuiciado y sentenciado. El mismo diablo, el Señor lo reprenda. Él ya está vencido y sentenciado, ese enemigo de nuestras almas. Muy bien, pero los niños, claro, hermanitos, que esos momentos de terror, de dolor, de tristeza, de desesperación, gritando por su mamá o por su papá, esos momentos fueron terribles. Pero el Señor los recibe en su reino, en el cielo, en la vida eterna, porque de ellos es ese reino, el reino de los cielos. Y mis hermanitos, esto también incluye a los bebecitos abortados, pues dice la palabra que Dios mismo mira el embrión ya dentro del vientre de la madre. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y estaban escritas todas aquellas cosas que luego serían formadas en tu libro, que equivale, hermanitos, al ADN. Es el libro genético de Dios dentro del hombre, en su sangre, dentro del humano. Y bueno, el Señor conoce a todos desde que son embriones. Entonces, hasta los bebecitos que no llegaron a nacer, abortados, cualquiera que fuera la causa, el motivo, esos bebecitos llegan al reino de Dios. Niñitos que murieron por enfermedad, por accidente, y no importa, hermanitos, la procedencia, o sea, de qué familia eran. Tal vez eran familia de gente atea, provenían de papás incrédulos, no salvos, o hasta gente perversa, hermanitos, o hasta el extremo, hijos de siervos del enemigo. Pero esos bebés fueron procreados y siendo chiquitos, siendo niños, y todavía no hay conciencia de pecado, se salvan si es que murieran. De ellos es el reino de los cielos. Cuando un niño sufre aquí, la gente se lamenta. Y claro, muchos que no conocen a Dios hasta culpan a Dios por el sufrimiento y muerte de los niños aquí en la tierra. Pero lo que ellos desconocen es que después de esta vida, esos chiquitos son recibidos en el cielo. No hay juicio para ellos. No hay todavía maldad en ellos. Entonces el Señor no los manda hacia abajo, sino que los recibe arriba, y claro que los ama mucho, hermanitos. Allá en el cielo hay mucho niñito que murió. Algunos considerarán que murieron prematuramente y hasta en sufrimiento, en dolor, pero son de Cristo. Los niños son de Dios y están con Dios después de que han muerto aquí. Muy bien, hermanitos, ahora se va a tocar el punto
en cuanto a la inocencia de ellos, de la cual el Señor también nos enseña a nosotros. Dice ahora el 17: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermanitos amados, hasta se llega a tocar el punto o el tema de la salvación. Claro, espiritualmente contenida en esta enseñanza, la doctrina de la salvación. Bueno, ya sabemos que es por gracia, es por fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Somos justificados por la fe, lavados con la sangre de Cristo, el único mediador entre el Padre y nosotros. Muy bien, pero aquí habla desde el inicio, el comienzo, que incluye nuevo nacimiento, nacer del agua y del Espíritu. Pero ¿de qué manera se llevó a cabo esto en nuestro corazón? Dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios. ¿Qué es recibir el reino de Dios? Evangelio, palabra de Dios. Cuando a uno se le evangeliza, se le predica, aconseja, enseña, ministra, todo ello, hermanitos, y no solamente en el origen, sino en toda la vida de uno, humillarse como un niño. Ya hemos visto: el que se humilla será enaltecido. Y bueno, dice: el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Si parafraseamos, hermanitos, equivale: pues no se salvará o no irá al cielo. Claro, hay fe, gracia, obra del Señor Jesús, la obra redentora, pero uno tuvo que hacerse como un niño, en la inocencia, fe, sencillez, humildad. ¿Cómo recibe el reino de los cielos un niño? ¿Cómo, hermanitos amados, un niño recibe todo? Y me refiero a los primeros momentos y tiempos de su inocencia, pero también de su razonamiento. Los chiquitos tienen cierto razonamiento, que claro que se va a desarrollar y van a crecer. Y claro, hermanitos, antes de su despertar de conciencia, que abren los ojos para lo bueno y lo malo, que nosotros conocemos humanamente como adolescencia, así conocemos esa etapa. Bueno, un niño, hermanitos, chiquito, que recibe todo de corazón, con sinceridad, y bueno, podríamos llamarles en este sentido que son crédulos, o sea, que creen todo, no son incrédulos, sino son crédulos. Bueno, le pongo estos ejemplos, hermanitos, aunque claro que algunos, pues, no son correctos ni convenientes, o sea, en lo que voy a mencionar. Si un niño en el mundo se le enseñan cosas, tradiciones, creencias, como Santa Claus, por ejemplo, lo va a creer, porque son crédulos. Si se les enseña, bueno, eso para los que ya tienen edad, hermanitos, que se mencionaba esa, pues, tal vez, costumbre, tradición, leyenda, lo que fuera. Se les enseñaba acerca del coco, es un término antiguo. Viene el coco y te comerá. Lo creían. Si les enseñaban de ciertas cosas, sean verdaderas o falsas, lo creían. Lo creíamos. Si enseñaban de esas cuestiones, incluso hasta religiosas y sin fundamento, pero religiosas, por ejemplo, los santos reyes o reyes magos, lo creían o lo creíamos cuando éramos chiquitos, por nuestra naturaleza de niños.
éramos crédulos. Y así como se creía lo bueno, también se creía lo malo o lo falso, como las tradiciones falsas, creencias falsas, como Santa Claus, ya mencionado. Y se creía, bueno, eso por la naturaleza del niño, que era crédulo, con inocencia. Todo lo que escuchara o le enseñaran, lo aprendía y lo absorbía. Ya después aprendió, cuando despertó su conciencia, aprendió a creer en cosas, en unas sí y en otras ya no, dependiendo su vivencia, su familia, dependiendo también hasta de las cosas del corazón. Un niñito abandonado, una niñita abandonada por su padre o por su madre. Ahora, ¿qué iba a pasar con su corazón? Ya no iba a creer. Ya no iba a creer. Si fue desgarrado su corazoncito por el abandono de un padre o de una madre o ser querido, ahora cuando crezca ya no va a creer en el amor, ya no va a creer en los hombres, ya no va a creer en las personas, porque les desgarraron su corazón. Pero ya es otra etapa, ya no es niñez, ya su conciencia despertó, ya ahora tiene decisión. Debido a lo que hay en su corazón, decidirá tal vez hasta rebelarse con sus seres queridos por ese descobijo, ese desamor. No estoy justificando, hermanitos, la maldad del humano, no, mis hermanitos, solamente es para darle ejemplo de la inocencia perdida en cierto momento. Pero mientras se es pequeño, esa inocencia existe, está, y en esa inocencia se mueve. Pues el Señor Jesús dice que así, si podemos parafrasearlo de esta manera, que con esa inocencia recibamos el reino de los cielos. No dudarlo, no, hermanitos, esto no habla de no usar sabiduría, inteligencia, sino de que lo que nos enseña nuestro Padre lo recibamos como un niño, con humildad, con sencillez, sin malicia. Ya hay malicia cuando la gente ha sido lastimada de su corazón, claro que ya hay maldad también. Y si le hablan de cosas buenas, ahora uno que tiene malicia, pues ya no las cree tan fácilmente, porque hay malicia. Para esto vamos a necesitar siempre al Espíritu Santo, para que Él nos redarguya y nos convenza. Bueno, entonces dice el Señor, el que no reciba el reino de Dios como un niño, con inocencia, con fe, que ya vimos la palabra crédulo, que cree todo. Y hermanitos, con humildad, si recibimos todo lo de Dios, entonces, hermanitos, también se aplica la palabra en las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un niño tiene su corazoncito limpio. Un bebé de brazos tiene un corazón limpio. Un niño de 1 añito, 2 años, 3 años, 4 añitos, 5 añitos, 6, tienen un corazón limpio. Un niño de 1 año, de 2 años, no sabe odiar, no sabe guardar resentimiento, no sabe, hermanitos, aunque por naturaleza, bueno, naturaleza humana, ya usa la palabra mío, la palabra yo, la palabra no, pero todavía es inocente. Entonces, hermanitos, dice el Señor que así recibamos el reino de los cielos, con un corazón limpio. Y claro que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A tal grado, hermanitos, es importante esto que dice, si no lo hacemos así, no entraremos en el reino de Dios.
Y es entendible y hasta lógico, hermanitos. Una persona llena de malicia, llena de maldad, incrédulo, desconfiado, si se le predica el evangelio, muy posiblemente ni va a creer en él y lo va a rechazar al nuestro Señor Jesús por su corazón. Pero claro que la palabra del evangelio es poderosa y el Señor lo llama, porque escrito está: aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces el Señor mismo con su Espíritu Santo también lo va a quebrantar y la persona creerá. Claro, si oye su voz y si abre la puerta. También dice Juan capítulo 1, mas a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí menciona creer y recibirlo. Entonces, hermanitos, claro que todo eso se hace con un corazón. Debe de ser con un corazón como el de un niño. Recibir el reino de Dios como un niño. Si no, no entraremos en este reino. Entonces, hermanitos, ser humildes como un niño, crédulos en lo bueno como un niño. Pero también, hermanitos, tengo que leerle 1 Corintios capítulo 14, verso 20. Es todo un tema desarrollado en todo el capítulo 14. Y hermanitos, no vamos a ver el contexto, pero tomamos este verso y lo tomamos, hermanitos, con todo el corazón. Dice 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Bueno, habla del modo de pensar. Alguno dirá, tal vez, hermanitos, más crudamente, no portarnos infantilmente, no ser infantiles. Bueno, sí es entendible, pero aquí aclara más: no seáis niños en el modo de pensar. O sea, hermanitos amados, sin razonamiento, sin sabiduría, sin sensatez, sin prudencia. No, no se refiere a eso. No vamos a actuar infantilmente o con inmadurez. No. Pero dice, sino sed niños en la malicia. O sea, hermanitos, toda la malicia que se vaya de nuestras vidas. Que seamos, hermanitos, como niños, pero en cuanto a la malicia. También otra parte dice que para los puros todo es puro. Para los impuros todo es impuro. Claro, por la malicia. La malicia equivale a maldad y a cómo la maldad dirige a pensar a uno. Si hay maldad, pues piensa con maldad. Piensa, este me va a defraudar, el otro me va a engañar, este se va a aprovechar de mí, este engaña, este no tiene buenas intenciones. Y hay pensamientos que parecerían normales en una persona del mundo, pero la verdad ya son con malicia, pensamientos con maldad, criterios y sentir en el corazón con maldad. Y hermanitos, mirar con maldad o malicia a los demás. Esto, hermanitos, es lo que dice el Señor: sean como niños en cuanto a la malicia, ahora por boca del apóstol Pablo, claro, inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Claro que tenemos que madurar, usar sabiduría, crecimiento, entendimiento. Claro que sí, mis hermanitos. Pero dice, si no ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, como niños en el corazón, inocentes, corazón limpio. Los de limpio corazón verán a Dios. Corazón inocente, corazón humilde como un niño.
A eso se refiere, hermanitos. Y en cuanto a la malicia, ser como niños. Amén, hermanitos. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias. Queremos humillarnos como un niño, recibir tu reino como un niño, tu evangelio, tu palabra, tu autoridad, tus consejos como niños, con humildad, Señor, creyendo toda tu palabra, todo lo que dice tu palabra, y tu palabra es verdad. Señor mi Dios, seremos como niños en cuanto a la malicia, sin malicia, porque dijiste bienaventurados los de limpio corazón. Y claro, los niños tienen limpio corazón, ellos verán a Dios. De estos niños es el reino de los cielos. Son humildes, sencillos, crédulos, y no hay malicia en ellos. Y cuando algún niño se va de la tierra, no importando las circunstancias, tú lo recibes, Señor. De ellos es el reino de los cielos, dijiste, y tu palabra es verdad. Señor, también nosotros queremos humillarnos. También dice tu palabra en otra parte, el que no se humille como un niño. Señor, queremos ser humildes como los niños y recibir tu palabra, tu reino, con ese amor, fe, también inocencia. Aquí estamos, Señor. Obra en el corazón de mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, y seremos humildes, sencillos. Gracias, Señor. Estamos en tus manos y tu Espíritu Santo obra en todos tus hijos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor con todos ustedes, hermanitos, en este hermoso día. Le esperamos mañana a las 5 de la mañana, si no ha sonado la trompeta. Amén.